Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos aterradores compartidos por la audiencia y los cuales no verán la luz en el canal principal. Aquí estaremos abordando toda clase de anécdotas paranormales, desde brujas, nahuales, hasta entidades extrañas que no tienen explicación. Sin más, acompáñame y pasemos con las siguientes historias. Hola Stan, no sé si todavía sigues haciendo relatos sobre Chapultepec, pero aquí va mi pequeño aporte. Me llamo Alfredo y tengo 23 años, y siempre he vivido cerca de Chapultepec, así que para mí era bastante común ir a pasear por ahí, sobre todo cuando quería despejarme. Un día, durante uno de esos paseos, decidí caminar por la tercera sección de Chapultepec y terminé accediendo al Panteón Dolores, que evidentemente no me era desconocido. Pero esa vez tuve una sensación extraña, una de tranquilidad, estando ahí en el panteón. Mientras caminaba entre las tumbas me puse a escribir. No sé por qué, pero me sentía cómodo, como si ese lugar me inspirara. El tiempo se me fue volando y cuando me di cuenta, ya eran cerca de las 8 de la noche. Ya estaba oscuro. De pronto, un hombre apareció a mi lado. No lo escuché acercarse, simplemente estaba ahí. Era un señor de no más de 50 años. Vestía ropa antigua, como de época revolucionaria, y lo más extraño era su rostro, completamente inexpresivo, como si no sintiera nada. Me habló con una voz firme y me dijo: «Oye, ¿qué haces aquí a esta hora?» Yo pensé que era algún tipo de vigilante del lugar. Me sentí algo culpable, la verdad. Mis padres estaban de viaje y yo ya llevaba mucho tiempo fuera de casa, así que le respondí: «Nada, solo que no sé cómo regresar a mi casa». Él me miró un momento en silencio y luego metió la mano en su bolsillo y me dijo: «Mira, no tengo nada más que esto. Espero que te ayude. Por cierto, me llamo Alberto». Y me entregó una moneda. Era una moneda de 1 peso, de esas de plata, antiguas. Estaba completamente ennegrecida, como sucia, y tenía un olor insoportable. Algo que no sabría describir con exactitud, pero lo más cercano sería decir que olía a muerte. Y justo después de eso, el señor se fue caminando. Yo me di la vuelta y te juro que volteé a los 2 segundos y había desaparecido. Ya no se encontraba. Me quedé congelado. No supe qué hacer. Por puro instinto guardé la moneda y aterrado, corrí a esconderme dentro de una cripta abierta que encontré cerca. Allí me quedé como 1 hora. Debido al terror, no me atrevía a salir. Salí a la hora y, alumbrando con mi celular, pude notar una cripta que no había visto al entrar. Me acerqué a leerla y casi me desmayo cuando decía: Alberto Hernández, fallecido en 1923. Esto no pudo haber sido coincidencia. Era el mismo nombre del sujeto que me había dado la moneda. No esperé ni un segundo más. Corrí de ahí con todas mis fuerzas y fui directo a mi casa. Mis padres ya habían regresado y cuando me vieron llegar, en vez de regañarme, se preocuparon. Me vieron lleno de polvo, con varias raspaduras y un olor extraño pegado a la ropa. Mi madre dijo que olía horrible, como algo echado a perder, algo podrido. Sé que puede sonar increíble, pero yo viví esto. No fue un sueño, no fue una alucinación. La moneda aún la tengo, aunque nunca me he atrevido a tocarla de nuevo. Está guardada, pero sé que no es algo común. Y lo peor es que a veces, juro, que la escucho tintinear sola dentro del cajón. Te escribo porque recientemente vi tu video sobre el iceberg de las prepas y CCH, y la verdad, me pareció fascinante todo lo que contaste. Me recordó varias historias que me compartió mi prima, quien estudió en la Prepa 4, Vidal Castañeda y Nájera. Pensé que sería buena idea pasártelas, ya que algunas me parecen realmente escalofriantes. Aquí te las muestro. El chico de laboratorio. Mi prima fue generación 2009-2012. Me contó esta historia por allá del 2020,
cuando vimos juntos ese famoso video de una clase virtual en pandemia, donde supuestamente se aparece una figura fantasmal detrás de un maestro. Al recordarlo, se le vino de golpe un recuerdo que hasta la fecha no ha podido borrar. Ocurrió entre septiembre y octubre, en una clase de química que tuvo lugar en los laboratorios. Mientras el profesor se distraía un momento, mi prima y 2 de sus amigas aprovecharon para tomarse algunas selfies. Nada raro. Estaban en las mesas grandes de acero del fondo, lejos de los demás alumnos. Al terminar la clase, revisaron las fotos para ver cuáles subirían a Facebook, y fue ahí cuando lo notaron. En todas las imágenes aparecían ellas 3 haciendo poses, sonriendo, pero atrás de ellas se alcanzaba a ver algo o alguien que no estaba ahí durante la toma. Mi prima lo describió como un chico de unos 16 o 17 años, cabello corto y rizado, rostro pálido y ojos completamente negros. Estaba un poco borroso, como fuera de foco, pero sin duda se distinguía. Aquí viene lo inquietante. Nadie más estaba detrás de ellas. Estaban pegadas a la pared. Era físicamente imposible que alguien se hubiera colado en la imagen. Unos meses después, durante una plática entre compañeros, mi prima escuchó una historia que le heló la sangre. Uno de ellos comentó: ¿sabían que en los 90 un chico se mató en el laboratorio de química? Dicen que por las noches se escuchan llantos y que se ven sombras ahí. En ese momento, todo cobró sentido. Había fotografiado a ese mismo chico del que hablaban. Desafortunadamente las fotos se perdieron con el tiempo. Quedaron atrapadas en celulares viejos, antiguos, que ya no existen, pero mi prima lo recuerda perfectamente y jura por su vida que lo que vieron ese día no fue una alucinación. La niña en la cancha. Esta historia no le pasó directamente a mi prima, pero se la contó una trabajadora de limpieza de la escuela, a la que todos llamaban Chayito. Fue durante un convivio de Halloween, cuando varios compañeros se pusieron a contar historias paranormales. Chayito, que llevaba años trabajando en la prepa, se acercó y les dijo: yo sí he visto cosas, y por eso ya no me gusta quedarme de noche. Contó que a veces tenía turnos nocturnos y que la escuela se transformaba por completo después de que el último alumno salía. El silencio era tan profundo que cada pasillo parecía susurrarte al oído. Una noche, mientras trapeaba uno de los pasillos del segundo piso, volteó por inercia hacia la cancha de básquetbol. La luz era escasa, pero alcanzó a distinguir una figura quieta junto a una de las canastas. Era una niña. Estaba completamente inmóvil, con un vestido rosa muy tenue. Parecía una estatua. Chayito dijo que la niña no hacía ningún movimiento, solo la miraba desde la cancha, como si supiera exactamente dónde estaba ella. Desvió la mirada unos segundos para exprimir el trapo de limpieza, y cuando volvió a mirar, la niña ya no estaba. Corrió a contarle a otra compañera de limpieza, y fue ahí cuando se enteró que no era la primera vez que la veían. Muchos maestros, alumnos e incluso otros trabajadores habían presenciado lo mismo. Una niña caminando o parada en el patio durante las noches. Nadie sabe quién es, nadie sabe qué quiere, pero todos coinciden en algo. Cuando la ves, un frío antinatural recorre tu cuerpo, como si te mirara por dentro. Los balones del gimnasio. Esta última historia ya entra en el terreno de las leyendas urbanas, pero no por eso deja de ser inquietante. Mi prima dice que le contaron que en el gimnasio de la prepa por las noches, a veces se escuchan balones rebotando, como si alguien estuviera entrenando o jugando un partido. El problema es que a esas horas el gimnasio debería estar vacío, completamente cerrado. Según se cuenta entre los alumnos, esos sonidos provienen del espíritu de una maestra de voleibol, una mujer que hace más de 40 años habría pasado a mejor vida por mano propia dentro de ese mismo gimnasio. Y aunque no hay registros públicos que lo confirmen, algunos profesores veteranos afirman que sí ocurrió. A veces dicen que si te acercas lo suficiente, puedes oír el eco de los balones y sentir que alguien está corriendo detrás de ti, aunque no haya nadie. Estas son algunas de las historias más escalofriantes que me contó mi prima sobre su paso por la Prepa 4.
Yo nunca viví nada similar en carne propia, pero te soy honesto, le creo. Creo que hay cosas que no tienen explicación, y esta escuela parece estar envuelta por una energía distinta, oscura. Espero que estos relatos te sirvan para algún video. Gracias por dar espacio a quienes queremos compartir lo que otros prefieren callar. Te mando un saludo fuerte, Stan. Relato de Miriam Vázquez. Hola, Stan. Buena noche. Me encanta escuchar las historias que comparte tu comunidad. Estoy segura de que, al igual que yo, muchos jamás imaginaron que vivirían sucesos paranormales, pero les tocó enfrentarlos y aprender a vivir con ellos. Quiero compartirte lo que ocurrió en mi familia. No lo hago solo por ser escuchada, sino también con la esperanza de generar conciencia, especialmente entre los jóvenes que juegan con lo oculto sin comprender lo que significa. Mi nombre es Miriam. Esta es mi historia. Cuando mi hermano comenzó a cambiar, él tenía 14 años y yo 17. Fue una época muy difícil, y sinceramente hasta el día de hoy lo sigue siendo. Mi hermano Israel siempre fue un niño retraído, callado, sin amigos. Las maestras decían que necesitaba educación especial. Yo por mi parte entré a la adolescencia fascinada por el rock pesado. Incluso escuchaba música con temáticas satánicas, pero nunca me interesé en nada relacionado a rituales o invocaciones. En cambio, Israel sí se sumergió en ese mundo. Investigaba en internet sobre demonios, memorizaba sus nombres, sus supuestos poderes y los rituales para invocarlos. Con el tiempo, no solo escuchaba música, también empezó a realizar invocaciones. Una tarde, al regresar de la prepa, noté que la puerta de mi casa estaba abierta. Al fondo, en un cuarto donde guardábamos cosas, vi algo que jamás podré olvidar. Israel, desnudo dentro de un pentagrama dibujado en el suelo. Me asusté, me enojé y le dije que lo contaría a mi papá. No dijo nada, pero volvió a repetirlo. La siguiente vez mi papá también lo vio, sin ropa, con un pentagrama dibujado con gis. A los 15 años comenzaron los verdaderos horrores. Israel despertaba cada noche diciendo que algo se le subía encima, que querían meterse por su garganta. Así tal cual. Se despertaba bañado en sudor, con el rostro desfigurado por el miedo. Se volvió agresivo, golpeó a varios chicos en la calle, incluso a un niño de 12 años que solo había tomado prestada su bicicleta. Lo golpeó muy feo, sin miedo y sin freno. El niño quedó muy mal y su madre, la señora Rita, quien practicaba brujería con la Santa Muerte, juró que eso no se quedaría así. Aunque Rita vivía en nuestra casa, no nos hablaba, pero poco después, de manera extraña, empezó a acercarse solo a Israel. Le llevaba pasteles, le tomaba fotos con pretextos absurdos. Creíamos que ya se le había pasado el coraje, pero mi madre y yo seguíamos desconfiando. Esa mujer tenía una mirada muy oscura, muy rencorosa. Israel comenzó a llegar tarde a casa. Decía que iba a explorar con unos chicos en bicicleta, incluso a un lugar al que llamaban la Cueva del Diablo. Nos alegró que por fin hiciera amigos, pero después comenzó a regresar de madrugada. Una noche llegó pálido, temblando. Nos contó que él y otro chico se habían escondido en la cueva cuando una bruja entró. La mujer realizó un ritual satánico, invocó demonios, habló en lenguas extrañas. Israel escuchó todo, escondido detrás de una pared. Desde entonces, no volvió a ser el mismo. Decía que por las noches lo querían ahorcar, que escuchaba voces, risas. Durante el día se iba solo al cerro. Decía que brujas llegaban volando. Mis padres le prohibieron volver, pero se escapaba de la escuela para ir. Perdió el año escolar. Cuando le preguntaron por qué, respondió con total cinismo: me fui al cerro a caminar y a entrar a la Cueva del Diablo. Ya no solo estaba extraño, estaba completamente ido. Se reía solo, hablaba solo, decía que la televisión le hablaba. Gritaba: ¡cállense! ¡Déjenme en paz! Y rompía cosas. Mi mamá lo llevó al psicólogo y de ahí lo canalizaron al psiquiatra. Lo medicaron, dijeron que tenía comportamientos delirantes, aunque los estudios no mostraban ningún problema físico. Estuvo medicado 2 años. Se agredía. Hablaba en idiomas desconocidos. Sabía cosas que nadie le había dicho. Una vez me escapé de la prepa con unos amigos y cuando volví, sin que nadie supiera, me miró y me dijo: ¿te divertiste con tus amigos?
y soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Cómo diablos pudo enterarse? Más adelante me casé. Él intentó buscar ayuda en una iglesia cristiana, pero nuevamente recayó. Volvió la violencia, destrozaba todo en casa, rompía vidrios, muebles, macetas. Nos atacaba con cualquier cosa. Estuvo otros 5 años medicado, sedado, y cuando las crisis eran más fuertes, lo llevábamos a urgencias para que lo durmieran. Vivíamos una pesadilla. No dormíamos. Éramos esclavos del trastorno que los médicos llamaban esquizofrenia. La desesperación nos llevó a buscar brujos, curanderos, espiritistas. Nada funcionó. Un sacerdote se negó a ayudar. Dijo que no parecía una posesión. Estábamos por reunirnos hasta que llegó Cristo. Un pastor se acercó a nosotros y dijo: «Tu hermano tiene una posesión demoníaca. Es un pacto». Los invocó. «Esto no es mental, es espiritual». Comenzamos a llevar el proceso de liberación y todo empeoró. La casa se volvió un infierno. Nadie quería entrar al cuarto de Israel. Su rostro se transformaba. Se sentía un terror indescriptible. Los focos se apagaban y prendían solos. Las radios cambiaban de estación. Los objetos se movían sin motivo. Yo acababa de dar a luz cuando esto ocurrió. Los pastores, que intentaban ayudar, eran atacados en sus propias casas. Algunos amanecían con marcas de estrangulamiento o rasguños. Uno fue aventado por las escaleras. Nos dijo: «No dejen de orar. Esta batalla es muy fuerte». Una noche Israel golpeó brutalmente a mi madre. Le rompió el pómulo. Le cerró el ojo. Ella ya estaba enferma, diabética. Con el estrés empeoró. Acababan de amputarle un pie y no podía defenderse. Esa noche clamamos a Dios y Él respondió. Llegaron nuevos pastores. Comenzaron a orar. Lo amarraban porque no podían con él. Se burlaba de ellos. Les orinaba encima. Se reía. Los electrodomésticos se encendían solos. No era una película, era nuestra vida. Yo recién parida tenía que cuidar a mi bebé y a mi madre y también ayudar a contener a mi hermano. Bajé de peso unos 30 kilos. Israel a 35 kilos. Mi madre quedó ciega. El demonio habló a través de él. Dijo su nombre. Un espíritu de la antigua Babilonia. Dijo ser un demonio femenino. Mi madre murió. Se llevó a la tumba muchas de las golpizas que Israel le dio. Él ahora está mejor, pero esa entidad aún no lo suelta. Debido a esto yo aprendí demonología. Aprendí a orar. Aprendí a enfrentar esto, aunque embarazada también me agredió. Yo no le tengo miedo cuando entra en crisis, ya que esto pasa esporádicamente. Y puedo decirle que se vaya, y a veces esa entidad obedece. Solo Dios sabe cuándo terminará este tormento. Mi madre me pidió que cuidara de él, y yo no he roto la promesa. No lo pienso abandonar ni cerrarlo. Solo le pido a Dios que, si yo muero antes, no lo deje solo por mucho tiempo. Cada vez que se menciona el nombre de Cristo, esa cosa se enfurece, pero luego se calma. Algo se va. No sé cuál sea el plan de Dios. Lo único que sé es que este infierno que vivimos nos enseñó que el mundo espiritual es real, que los demonios es algo con lo que no se juega, que solo uno tiene el poder para vencer a Satanás, y ese es Jesucristo. Yo sigo aquí, firme, pero no estoy sola. Cristo está conmigo. Te mando un saludo, Stan, desde la bella laguna de Jico. Hola, Stan, soy Gerardo. Esto que te quiero contar pasó cuando tenía entre 4 y 5 años. Aún lo recuerdo bien, a pesar de la edad, ya que vivía en medio de huertas de mango, coco, ciruelas y limones, en Manzanillo, por eso del año 1994. Mi hermano iba a la escuela y mi mamá trabajaba desde madrugada hasta eso de las 8 p.m. Mi papá, él se la pasaba de vago con sus amigos. Prácticamente yo me quedaba solo en casa, sin un adulto que me cuidara, más que mi hermano, que llegaba a eso de la 1 p.m. de la escuela. A veces lo traía una tía, quien era quien nos daba la única comida del día. Bueno, cuando yo estaba solo en casa, recuerdo que me la pasaba jugando dentro. Mi casa era de ladrillo y techo de lámina. Sí,
Vivíamos en pobreza extrema, solo teníamos 2 viejas camas y un ropero. Era todo lo que teníamos. Recuerdo en la pared cerca de las camas que teníamos un crucifijo, el cual bajaba y lo ponía en medio de la cama donde dormía con mi hermano. Una vez puesto ahí el crucifijo, yo metía la mitad de mi cuerpo debajo de la cama y de mi tórax hacia arriba lo colocaba en el colchón y me quedaba en esa posición hasta que sentía que me empezaban a jalar los pies. Y para mí era la forma de empezar mi juego. Me jalaban los pies, no bruscamente. Sentía como pequeños tirones de manos pequeñas, en lo que me jalaban los pies, y yo con risa intentaba llegar al crucifijo que dejaba en medio de la cama, y cuando lo lograba tocar, esas cosas me soltaban los pies. Yo de nuevo me metía la mitad de mi cuerpo bajo la cama, con el tórax arriba del colchón, y de nuevo me jalaban los pies. Inclusive los fines de semana que descansaba mi mamá y dormía en mi cama, ya no había necesidad de bajar el crucifijo, ya que mi mamá tenía una cadenita con una cruz de dije, y cuando ella dormía, yo metía de nuevo mi cuerpo debajo de la cama y me empezaban a jalar, y yo intentaba llegar a la cruz de la cadenita de mi mamá. Cierta ocasión sí me asusté, porque intentaba llegar a la cruz del collar de mi mamá, cuando ésta se volteó y ya no pude tomar el dije para que me soltaran. Sentía como esa mano me jalaba, y de un momento para otro eso me dejó. Y es que estaba sujetando el tobillo de mi madre. Ya como pude jalé el brazo de mi mamá, ella se volteó y pude agarrar la cruz. Así jugué con eso, que quizá era un duende bajo mi cama, pero nunca me asomé debajo de la cama para ver de qué se trataba. Era muy pequeño, y a eso atribuyo lo siguiente, ya que esto no me daba miedo ni curiosidad. El miedo lo conocí por eso de 1996, con el chupacabras, que salía mucho en televisión. También en ese mismo cuarto durante las noches, yo sentía cómo me cambiaban de cama a cama. Me despertaba de la nada y sabía que me tenían que hacer el dormido, porque me iban a cargar para moverme de cama. Una vez vi eso que me cambiaba de cama. Era una sombra muy oscura, grande, sin exagerar, casi llegaba a los 2 metros. Tenía hombros cuadrados y su cabeza solo tenía una forma cilíndrica, pero sus rodillas eran cuadradas. Lo vi como estaba en medio de las 2 camas viéndome. Sentí cuando me cargó y cambió de cama, pero yo mantuve los ojos entrecerrados, y al abrirlos completamente, esa cosa ya no estaba. Yo era muy niño en ese entonces, tendría unos 5 años, pero me marcó tanto que aún lo recuerdo. Mi mamá me cree, no porque ella haya visto esta entidad, sino porque ella también tuvo otras experiencias en esa casa cuando era niña. Y ambos estamos seguros de que en esa casa, en ese cuarto, hay cierta energía extraña, aterradora, la cual provoca esta clase de fenómenos. Personalmente, siento que lo que me jalaba a mí eran duendes, sobre todo porque se sentían unas manos muy pequeñas, pero de eso no estoy completamente seguro. Saludos, Stan. Mi nombre es Gerardo y actualmente tengo 35 años. Escucho mucho tu canal y espero que puedas leer mi relato. Un suscriptor nos cuenta mediante la pestaña de comunidad. Tenía 18 años en ese entonces. Estaba estudiando, pero por cuestiones me tuve que salir a conseguir dinero para solventar los gastos familiares. Yo vivía con mi madre y padre. Mi hermano no vivía aquí en la Ciudad de México y mi hermana vivía con su entonces pareja. Hoy ya no están juntos. En ese entonces teníamos una vecina que se vino a vivir aquí en mi colonia. Literal, éramos vecinos. Mi excuñado entabló buena amistad con ella. Incluso llegó el momento en que comíamos juntos en la mesa. Pero aquí mi hermana y él terminaron dejándose por cuestiones de gasto y más. Pero nadie sabía que esa señora cubana trabajaba con brujería de Palomayombe. No había nada de sospechas. En ese entonces pasa la separación y la señora cubana siguió viviendo ahí como por un año más. En ese entonces mi hermana se cambió a un departamento más pequeño, por lo mismo de la economía. Aquí es cuando empiezan los hechos paranormales. Ella decía que al apagar las luces se veía muy oscuro, que siempre que se acostaba a dormir, veía una silueta en sus pies, provocando que ella se despertara y no pudiera conciliar el sueño. Ella decía que le daba mucho miedo estar ahí. Incluso una vez a mí me invitó a pasar la noche. Yo lo asimilaba como que era por lo mismo de su ruptura,
Es así que cierta noche decidí quedarme con ella. Lo siguiente te lo digo en serio, Stan. La oscuridad de la casa era bastante profunda, bastante densa, tanto así que cuando apagabas la luz, ni siquiera podías ver tu propia mano. Era como si estuvieras en un hoyo muy oscuro. Ese día, por lo mismo de la oscuridad, preferí cuidar a mi hermana. Esa noche ella durmió bien. Al pasar el tiempo, como unos 2 meses, el estado de mi hermana empeoró. Decía que le dolía mucho la cabeza. No comía, bajó mucho de peso, hasta que un día ella se desmayó en la calle. Cabe recalcar que nunca había pasado eso anteriormente. Fuimos al médico y sorprendentemente decían que no tenían nada, que solo fue un desmayo por cansancio. Duró como 2 semanas en chequeos médicos y al parecer mejoró de salud. Al volver ya con ella, ya estando en su casa, no sé qué pasó, Stan. Vio a la señora cubana y se volvió a desmayar. Y de pronto todo el lugar se apestó como un olor a fruta podrida. Y mi hermana empezó a oler de esa forma. Al ver esta reacción, mi padre dijo: nos tenemos que ir con alguien. Y así fue. Fuimos con un padrino de esa religión. El primero dijo que no podía ayudarnos, pero después de insistirle un poco, accedió. Él consultó con unos objetos que tenía ahí. No sabría decirte qué son, solo que estaban como en calderos. Y sí salió que a mi hermana le hicieron un trabajo de brujería muy fuerte. Pidieron que se la llevara a la muerte. Y en efecto, salió que fue esa señora cubana con el ex esposo. Al parecer, ella tenía un espíritu que le ocasionaba toda clase de males, incluyendo esos desmayos. Ese es solo el comienzo de una larga travesía contra el tiempo, para que mi hermana no terminara en manos de esa cosa que la estaba molestando. Aquí están, te lo cuento con toda sinceridad, y hasta la fecha me da angustia, me da inquietud, me causan muchas cosas negativas recordar todo esto. Y es que ya estábamos viviendo tal cual un exorcismo. Cada vez que se desmayaba el padrino, nos decía que la agarráramos con fuerza y le rezáramos mientras él oraba en otro idioma. Aquí ese ser se metía en el cuerpo de mi hermana y de las cosas que decía era que se la iba a llevar y que iba a pagar todo lo malo que había ocasionado y cosas por el estilo. En serio, Stan, te lo juro, así fue como pasaron las cosas como por unas 4 semanas seguidas, batallando con ese ser. A esa entidad no le gustaba que rezáramos, ni que pusiéramos canciones religiosas, ni siquiera las cruces de madera. Eso lo usábamos cuando venía a perturbarla. Dejé de ir al trabajo y a la escuela por lo mismo de esto. El padrino, al ver que los ataques eran muy fuertes, tuvo que llamar a 2 más. Aquí se suponía que esto era el final de todo. Él nos encargó que lleváramos cosas las cuales las podíamos conseguir en el mercado de Sonora, lo cual hicimos. Cabe resaltar que mi hermana ya ni podía levantarse de la cama. Tuvimos que llevarla en silla de ruedas a esa otra casa, que igualmente tenía cosas relacionadas a santería. Ese día solo podíamos entrar 2, y mi hermana, así que fuimos mi padre y yo. Es algo muy fuerte porque no teníamos ayuda de nadie. No sé cómo pudimos salir adelante. Con la fuerza de Dios pudimos liberarnos de todo mal. Subimos y pasamos. El otro padrino dijo que solo entrara el padre, y así fue. Yo nada más escuchaba desde afuera cómo esa cosa gritaba a través de mi hermana, diciendo que no se quería ir, y de pronto mi padre salió solo de la habitación y me dijo que llevaría todas las cosas al panteón, cosas que había ocupado para liberar a mi hermana, y me dijo que la fuera a dejar a casa. Y así fue, y sí mejoró, pero no por mucho tiempo. Y es que la señora cubana le seguía aventando cosas, hasta que el padrino dijo que teníamos que hacerle una ceremonia para que ese ente dejara de molestarla. Pero aquí había algo raro. La señora cubana también le cambió su semblante, y es que se veía en su cara que estaba bastante desgastada, como si algo se lo hubiera regresado a ella o le estuviera cobrando factura. La pregunta es por qué no se fue, y fue el simple hecho de que no se podía ir a vivir a otro lado por cuestiones económicas. Aquí está la parte final de todo esto. Tuvimos que recaudar un dinero para que se pudiera hacer esa ceremonia. A la misma solo podía ir mi padre. Juntamos el dinero y llegó el día en que se tenía que hacer la dichosa ceremonia. Mi hermana empezó a oler muy feo. Mi hermana me decía que me amaba y que todo saldría bien. Estaba muy preocupado por cómo saldría la ceremonia. Esa noche no pude dormir,
Llegaron a las 5 de la madrugada. Escuché el movimiento de la puerta, cómo abrían, cómo movían cosas, pero no escuchaba un sonido de ella. No la oí hablar ni nada y pensé lo peor. Llegó mi padre a mi habitación y me dijo que pudieron liberar a mi hermana de esa cosa. La pudieron alejar por fin y que ella ya se encontraba con bien. Entonces bajé a verla y sí, estaba ya dormida, pero aún así la abracé. Después de esto, la señora cubana desapareció. Tomó todas sus cosas y no avisó a dónde iba. Jamás supimos de ella. Mi hermana se encuentra muy bien, gracias a Dios, y no ha vivido algo semejante desde entonces. Nosotros también estamos bien. A veces recordamos todo lo que pasó, pero lo vemos simplemente como algo lejano y como algo amargo que pudimos superar. Por eso, comunidad, cuídense mucho y siempre vean con quién se meten. Esta es mi historia, Stan. Te mando un fuerte abrazo y un saludo y espero que puedas leer esta historia. Te deseo lo mejor a ti y a tus suscriptores. Y recuerden muy bien, la brujería no es un juego, es algo con lo que jamás podrás salir. Por cierto, no lo puse al principio, pero soy de la delegación Azcapotzalco y vivo por el metro Aquiles Cerdán. Guillermo Castro nos cuenta: hola Stan, buenas noches. Espero estés bien. Soy Guillermo del estado de Hidalgo. Te mando un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Espero y mi historia te llegue. De ser así, no tengo problema con que menciones mi nombre. A lo largo de mi vida he sufrido de varios sucesos paranormales, pero quizá uno que me marcó de por vida y que aún recuerdo es el siguiente. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años, mi familia materna sufrió el deceso de una tía. Esta tía, que espero Dios la tenga en su santa gloria y que por respeto no mencionaré su nombre, tenía su familia, un esposo e hijos, una vida normal y corriente como la de casi cualquier familia de esa época. Pero tanto a mi tía como a mi tío, su esposo, le gustaba mucho tomar. Yo no conviví mucho con ellos, pero lo que me cuenta mi familia, cada semana tomaban, y a veces hasta diario. Cabe recalcar que no eran personas que hicieran locuras, que fueran mala copa o que simplemente el alcohol les fuera una pérdida económica grande o les acarrearan problemas. No, ellos eran personas, sí, alcohólicas, pero que llevaban su vida bien, sin deudas y sin problemas. Ella y su esposo eran personas comunes, con una buena vida, pero también un excelente gusto por tomar y hacerlo seguido. Y esto mismo desencadenó una fuerte enfermedad para mi tía, cirrosis, o al menos eso creemos. Un día común como cualquier otro, estaba yo de 9 años jugando con mi hermana menor y una prima de la misma edad. Jugábamos como quizá lo hacíamos todos los días. Cabe recalcar que nosotros vivimos en un ranchito, en una zona muy rural, donde las casas están muy retiradas unas de otras, y todos en esa zona se dedican a cultivar y cuidar a algunos animales, principalmente ganado. El punto que quiero explicarte es que ya te imaginarás toda la tranquilidad que hay en mi pueblito. Como te comentaba, nosotros estábamos jugando cuando de repente vimos llegar varios autos, una camioneta doble cabina y un par de coches más a la casa de mi abuela materna. Para nosotros eso fue muy raro, porque como te comentaba anteriormente, donde vivo, se trata de un ranchito donde es muy raro que lleguen visitas o gente extraña. Nosotros, mi hermana, mi prima y yo, nos acercamos a ver de quién se trataba, y era justamente esta tía de la que te hablé al inicio, junto con su esposo e hijos. Mi tía venía recostada en la camioneta, en la cabina para ser exactos, y al abrirle la puerta, noté que tenía su estómago muy inflamado. Mi mamá, mi abuela y tías trataban de hablar con ella, pero simplemente mi tía estaba como ida. No sé si estaría inconsciente, porque solo respiraba, pero no hacía mayor movimiento. Recuerdo que, para ese punto, ya no le daban muchos días de vida a mi tía. Es por eso que la llevaban con mi abuela, es decir, su madre. Aparte de que si fallecía, ella sería enterrada en el pueblo, junto a familiares que yacían ahí. Al día siguiente de que trajeron a mi tía, tíos y tías empezaron a moverse para ver si conseguían algún buen doctor, y otros a conseguir un curandero, brujo o chamán, ya que estaban desesperados por una cura. Llegaron ambos. Primero llegó el médico, examinó a mi tía, pero le dijo a mi familia que lamentablemente ya no habría nada que hacer,
y lo mejor era irse despidiendo de ella, porque no le daba más de 2 días de vida. Después llegó el brujo o chamán, y él, antes de empezar con su trabajo, dejó solo estar dentro de la habitación donde tenían en cama a mi tía, a puros adultos. Es así que mi prima, hermana y yo nos salimos. Al salir los adultos, supe por medio de susurros y pláticas entre mis tíos, que estuvieron presentes ahí, que le hizo una limpia con hierbas y un par de huevos, y les dijo que lo que ella tenía no era algo médico, sino que era brujería, y que después de esa sesión mi tía estaría bien. Mi familia no cree en la brujería, y muchas veces para que funcionen este tipo de limpias te piden que tengas fe, pero en este caso mi familia es muy escéptica en cuanto a este tema de esoterismo. ¿Pero qué crees? Milagrosamente mi tía, después de ni siquiera poder hablar o incluso mover alguna parte de su cuerpo, se recuperó totalmente en cuestión de 3 días, o quizá 4. Mi tía ya estaba como si nada al pasar de los días. Hablaba y caminaba siempre con ayuda de alguien, pero fue algo realmente increíble. Mi familia entera no se lo creía, pero a la vez estaban felices de ver cómo mi tía cada día se veía mejor. Así duró como 2 meses, hasta que un día de la noche a la mañana estuvo de nuevo en cama, como había llegado la primera vez. Su estómago se volvió a inflamar. Esta vez creo que no solo era su estómago, sino que el cuerpo entero se veía hinchado. Volvieron a traer un médico y comentó que lamentablemente ya no se podría hacer nada y que ella terminaría ahogándose con su propia saliva, puesto a las condiciones en las que ya se encontraba, y esta vez ya no volvieron a ver al brujo o chamán que había venido la vez pasada. Como te mencionaba, mi familia es muy escéptica y jamás le quisieron adjudicar el que mi tía se recuperara a la limpia. Mis tías y abuelas hacían mucha oración para que salvara y ayudara a mi tía, y siempre pensaron que fue gracias a eso, y no a las limpias, que ella mejoró. Aunque de igual forma no podemos asegurar por qué motivo mi tía volvió a la vida y de pronto regresó al mismo punto donde estaba antes. Ese mismo día, después de la visita del doctor, y un par de horas después, mi tía fallece. Recuerdo que la familia y personas que estábamos cuidando de mi tía estábamos reunidos en la cocina, cenando para ser exactos, cuando de pronto escuchamos sonar una campana. Rápidamente salieron todos de la cocina y se dirigieron a donde estaba mi tía, encontrando a mi abuelita en lágrimas, arrodillada, tocando una campana. De esto no estoy completamente seguro de por qué lo hizo, pero mi abuela tiene su razón, y es que en el pueblo existen varias creencias que tienen que ver con la muerte, desde cómo debe ir un cuerpo al morir, tanto al ser enterrado como dentro de la caja. Hablo de poses de manos, ojos y demás, también como qué procedimiento hacer en cada punto o etapa del duelo. Pero en fin, mi abuela tocó esa campana y ese recuerdo lo tengo muy grabado en la memoria y me da escalofríos cada que lo rememoro. Esto fue aterrador, pero lo realmente sobrenatural es lo que estoy por relatarte. Lo anterior contado es para ponerte en contexto de lo sucedido. Ya que mi tía había fallecido y que vimos a mi abuela tocar la campana, vi como todas mis tías se llevaron las manos al rostro y empezaron a llorar. Mi papá volteó a verme y me dijo: «Ven, acompáñame a la tienda». Nos dirigimos a la tienda, esto ya de noche. Eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Esa en particular era muy oscura, muy profunda. Ni siquiera la luz de la luna alumbraba el pueblo. Mi papá llevaba una lámpara y fue con ella que nos alumbramos hasta llegar a la tienda. Compramos un par de veladoras para encenderlas en el velorio. Ya de regreso, antes de llegar a la casa de mi abuela, hay un par de terrenos de cultivos y en medio de ellos un camino que lleva hasta la casa de mi abuela. En uno de esos cultivos sembraron maíz y en el otro cebada. Al llegar a nosotros, al inicio de estas 2 tierras de cultivo, empezamos a escuchar como un bebé lloraba. O bueno, quien primero lo escuchó fue mi papá, y recuerdo que mi papá se frenó de seco. Me apretó fuerte la mano, me preguntó: ¿escuchas eso? Yo soy muy miedoso, la verdad, y a esa edad todavía más, así que empecé a escuchar también ese lloriqueo, que se escuchaba tal cual como el de un bebé. Realmente se escuchaba como el de un infante, pero como en una especie de eco. En ese momento quise gritar, llorar, correr. Todo eso pasó por un segundo en mi mente, mas mi cuerpo no me respondía. Quería gritar, pero la voz no me salía.
Correr no podía porque sentía muy pesadas las piernas. Realmente nos quedamos paralizados, mi papá y yo. Escuchamos como por unos 5 segundos el lloriqueo de aquella cosa, que hasta la fecha no me explico qué pudo haber sido. Después de esos 5 segundos, escuchando el lloriqueo, empezaron a ladrar perros de todos lados, y empecé a sentir como mi papá apretaba cada vez más mi mano, mientras me decía con voz temblorosa: "No tengas miedo, Memo". De repente muchos perros se dirigieron hacia donde provenía ese ruido, cuando de repente vemos como la cebada se va abriendo paso, como si esa cosa, que lloraba como bebé, huyera de los perros, abriéndose camino entre la cebada. Los perros ladraban de una forma muy agresiva, como cuando ven un peligro inminente y se aferran a querer atacar. Mi papá y yo quedamos estupefactos. Caminamos hacia la casa de mi abuelita, después de que los perros corrieran entre la cebada. En ese momento me quedé como en trance. Quería llegar a la casa como si la casa de mi abuelita me generara una paz o me garantizara seguridad. Se me volvió eterno el tramo que tuvimos que atravesar para llegar a la casa de mi abuela. Al llegar de nuevo a la casa, familiares nos notaron raros. Y es que ambos estábamos completamente aterrados y algo acelerados. Mi papá, de manera inmediata y con algo de terror en sus palabras, les contó lo de los lloriqueos y cómo algo corrió entre la cebada a una velocidad imposible mientras los perros iban detrás de eso. Mientras mi papá contaba esa parte, una anciana del pueblo, amiga de mi abuelita, y que había ido a ver a mi tía, se levantó y se acercó. Le dijo que eso que escuchamos fue la muerte. Aseguró que alguien tiene que invitar a la muerte para que venga por su familiar. Y en este caso, nos tocó a nosotros traerla para que se llevara a mi tía. No sé si realmente haya sido así, y créeme que hasta la fecha sigo sin creer lo que aquella noche nos tocó experimentar. Pero créeme que es una de mis peores vivencias, y más porque mi papá también lo vio. No hay oportunidad de que esto haya sido imaginación mía. Te recalco que mi papá no es muy creyente de lo paranormal, y no es tan fácil que se espante. Pero ese día, a pesar de permanecer lo más tranquilo que pudo, mi papá también estaba apretando mi mano de miedo. Y ese mismo miedo también lo sentí yo. Esa fue la noche en que mi papá y yo estuvimos frente a la muerte. Javier Gómez nos cuenta: Buenas tardes, Stan. La anécdota que te contaré sucedió alrededor de hace 8 años. Soy del estado de Chiapas, México. En mi casa, las comidas que necesitan mucho tiempo de cocción se hacen a la leña. Nosotros, mi familia, subíamos todos los días domingos a traer leña del cerro. Aclarando, el cerro está a 2 cuadras de mi casa. Ese día domingo, subimos con mis hermanos, que son 2, y mi cuñado. Ya teníamos un camino predeterminado, ya que teníamos como 1 año subiendo al cerro. Cuando íbamos a medio camino del cerro, ya en medio de todo el recorrido, muy metidos en el mismo, y después de caminar media hora cuesta arriba, se escucharon risas de niños y los llantos de otro. Nos quedamos perplejos. Los llantos se escuchaban cerca. Todos volteamos a ver. Yo me quedé viendo de frente y vi 2 niños escondidos detrás de unos árboles. Una niña y un niño. Los 2 tenían una distancia de 10 metros entre sí, pero de nosotros, alrededor de unos 50 metros. Ellos estaban hasta arriba del cerro. Se me quedaron viendo y en un momento, como por eso de 10 segundos, aparecieron al lado de nosotros. Pasaron por el mismo camino donde íbamos. Pasaron riendo y la niña llevaba un bebé de meses en sus brazos. La niña tendría unos 8 y el niño unos 6 años. El bebé dejó de llorar cuando pasaron cerca de nosotros. Aclaro, no sé si era un bebé, ya que iba cubierto con una manta, y en 2 segundos desaparecieron cuando volteamos la mirada. Sé que no fue algo normal, porque a todos se nos bajó la sangre del cuerpo, aparte de que tenían una vibra bastante escalofriante, por decir menos. Y es que todos concordamos con que tuvimos esa sensación como cuando sientes que la sangre recorre desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Además de que unos niños de esas edades no es posible que estén en el cerro, ya que subir hasta la mitad del mismo, donde nosotros estábamos, es bastante difícil de llegar para un adulto. Ahora imagina para un niño. El camino no es llano,
Es subida, hay maleza, piedras bastante grandes, animales, y si a eso le añadimos subir con un bebé, es realmente imposible. En el estado se cuentan muchas historias, pero entre ellas se habla que los niños, los cuales se manifiestan a forma de fantasmas o en lugares donde no deberían de estar, probablemente no son infantes, sino demonios o entidades oscuras que se hacen pasar por ellos, que toman su forma para engañar a quienes se ven vulnerables ante su presencia, aunque también he pensado en la leyenda de los niños con ojos negros. No sé cuál es peor que la otra, pero de algo estoy seguro. Eso que vimos en el cerro, no eran niños. Ana nos cuenta: hola Stan, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Ana. Soy de un municipio de la Huasteca Sur de San Luis Potosí y espero puedas contar mi historia. Esta anécdota es de mi madre y su difunta amiga. Cuando mi mamá era niña, vivía con mis abuelos y mis tíos en una comunidad algo alejada de la cabecera municipal. Es un lugar lleno de vegetación y mi abuelo tenía varios terrenos destinados a la siembra de café y otras frutas. Además tenía muchos perros en la propiedad. Esto será relevante. Ella es la más joven de todos los hijos que tuvieron mis abuelos, y a pesar de todo y la época, ella asistía a la primaria donde hizo una amiga. Ellas eran muy unidas, además de ser vecinas. Todos los días se esperaban a la orilla del camino para ir juntas a la primaria, hasta que un día la niña no llegó al camino. Así que mi mamá decidió irse sola, pues llegaría tarde. Varios días pasaron y la niña no aparecía. Mi mamá comenzó a preocuparse porque pensaba que estaría enferma, y al estar lejos de la cabecera, sin un camino adecuado, una enfermedad, por más simple que fuera, podría terminar con la vida de alguien. Mi mamá preguntó por ella a otros vecinos del lugar, pero nadie la había visto. Era como si la tierra se lo hubiera comido. Pasaron más días y un vecino de mi abuelo subió al cerro junto con sus perros y algunos otros perros de mi abuelo para ayudarlo a espantar a los animales de la milpa, cerca de la casa. Como dije, mi abuelo tenía varios terrenos y cerca de la casa había algunos donde tenían árboles de mango. Los perros, al pasar por esa zona, comenzaron a olfatear como locos y excavar, sacando así ropa que, tal vez como lo estés pensando, Stan, pertenecía a la amiga de mi mamá. Tras el descubrimiento, reunieron a las autoridades de la comunidad y se mandó una diligencia al pueblo para que fuera la policía y se investigara cómo es que sucedió todo. Tras la investigación y la retención de su madre, se descubrió que la niña fue ultimada por la amante de su mamá, por miedo a que la niña pudiera revelar la relación que mantenía. La niña fue engañada por su madre para ir al cerro donde ocurrieron los hechos. Aunque ambos fueron juzgados, únicamente el señor fue condenado. Pero a raíz de estos hechos, en las cercanías de aquel terreno, cada vez que la niebla baja, la presencia de esa niña se hace presente. Desde escuchar sus gritos hasta verla corriendo y jugando. Sé de primera mano que han hecho muchos rituales para que la niña vaya a descansarse en paz. Pero tal vez, por cómo se dio su partida de este mundo, ella no quiere, o tal vez ya no se trata de la presencia de ella. La verdad, no sé qué pensar, pero esta historia me impacta mucho, ya que conocemos muchas historias así. Muchas leyendas sobre que en tal lugar se aparece algún difunto o algo parecido, pero la mayoría de las veces no se sabe el contexto. Aquí conocemos la historia, cómo es que se dio todo, el origen de la leyenda, y me impresiona saber que, a pesar de los años, esto se sigue manifestando. ¿Qué tal están? Espero que te encuentres muy bien. El otro día, mientras estabas haciendo un live, te comenté que yo trabajé en una parroquia. Yo me desempeñaba como sacristán. Pues bien, muchas son las anécdotas que te puedo contar de mi paso por esta parroquia. Esta se ubica en Mixcoac, cerca de la entrada del metro Mixcoac de la línea 12. Se llama Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En una de las 3 bodegas que tenemos, hay una figura de la cual te voy a hablar hoy. Esta figura es la de un Cristo que popularmente se le conoce como el Jesús Nazareno. Esta imagen es un tanto peculiar, pues te transmite una vibra un tanto rara, por no decir aterradora.
El Cristo es bastante realista. Este Cristo es de madera y data de 1890. Fue donado por una orden franciscana que llegó a la zona en aquel entonces, pues la parroquia data de 1545 y es una joya que aún se conserva después de muchas cosas que han pasado en la misma. Fue una de las primeras parroquias que se levantaron en la conquista. Cabe aclarar que esta parroquia ha sufrido muchos percances que han obligado a irla remodelando y construyendo hasta lo que es hoy en día. Regresando con el Cristo, este Cristo tiene una razón por la cual nunca se saca y está resguardado, y es que testimonios de la gente más grande de la zona nos comentaban que este Cristo se movía cuando estabas orando ante él y que deambulaba por el templo por las noches. Cabe aclarar que antes me contaron que se encontraba en la capilla que está adjunta al templo, la cual está dedicada a la Virgen del Rayo. Allí hay una zona de nichos. Antes era un confesionario y ahí se encontraba el Cristo. La gente se podía hincar para orar por el perdón o la penitencia que el Padre le pusiera. Me cuentan que ese Cristo los volteaba a ver con una mirada un tanto escalofriante, como si pidiera ayuda. Una ocasión me platicaron que una noche se escucharon lamentos. Al día siguiente, cuando abrieron la iglesia y fueron a la capilla del Rayo, no encontraron al Cristo, y como si fuera algo que ya hubiera pasado con anterioridad, lo fueron a buscar, pues todas las noches aparecía en un lugar distinto. A veces solo estaba abajo de su altar, otras estaba frente al altar principal del templo. Cuando el sacristán fue a inspeccionar el templo, encontró al Cristo afuera de la entrada del templo. Se había salido de la iglesia. Cabe aclarar que para ingresar al templo tienes que entrar por el claustro y meterte desde ahí al templo para quitar los candados y las barras de hierro que lo protegen. Así que no hay manera de salir después de que se cierra el templo en las noches. El Cristo estaba ahí. Aunado a ello, su corona de espinas y su peluca que portaba ya no las tenía, y la túnica que tenía estaba rasgada. Cuando fueron al jardín que antiguamente estaba atrás de la parroquia, encontraron la corona y peluca arriba de un árbol que tenía el jardín, a lo que el padre de aquel entonces mandó que se resguardase en una bodega que hoy en día ya no existe, pero que con el paso del tiempo fue a dar a la bodega donde actualmente se encuentra. El confesionario no se movió de ahí, pero sí el altar donde los fieles podían orar para su penitencia. Se movió a lo que hoy día es una tienda de artículos religiosos enfrente de las oficinas. Una ocasión, cuando estábamos sacando las imágenes y cosas que se utilizarían para la Semana Santa, lo vi y me quedé impactado de lo realista que se veía, pues en todo el rato que estuvimos se sentía una vibra extraña. Estaba tapado con una tela y cuando lo volví a tapar sentí como su cabeza se movió, como si me hubieran volteado a ver. Yo pensé que había sido mis nervios, así que no le presté atención, además de que mide 1,80. Le pregunté a mi compañero que por qué no lo sacábamos para hacer el altar de Jesús preso, y me dijo que a la gente le daba miedo este Cristo, que una vez se lo habían propuesto al padre de la anterior administración, pero este se negó sin razón alguna, hasta que una señora me contó lo que te acabo de contar, y el resto es historia. Desde entonces, cuando bajaba a la bodega, siempre iba acompañado, pues no me gustaba la idea de estar a solas con esta imagen, pues aún tapado generaba una vibra extraña. Te adjunto una foto del Cristo en cuestión. Espero que te haya servido mi anécdota, y así como esta tengo muchas que me pasaron cuando estuve ahí y ya te las iré contando. Saludos Stan y muchas gracias por leerme. Rosy Velázquez nos cuenta su experiencia con una figura religiosa. Hola Stan, quería compartirte una historia que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Me pasó hace unos años y todavía me cuesta hablar de eso sin que se me ponga la piel chinita. Yo sé que mucha gente cree y otra no tanto, pero después de esto yo ya no veo a las figuras religiosas como antes. Yo vivo en un pequeño pueblo, de esos donde todos se conocen, y aunque parezca tranquilo, tiene una vibra muy fuerte, muy marcada por la religión. Aquí la devoción es algo serio, casi sagrado. Las imágenes religiosas están por todos lados.
No es raro entrar a una casa y ver altares más grandes que los muebles. Hay veladoras, flores y oraciones todo el día. Pero hay una tradición en particular que siempre me llamó la atención. Cada mes, algunas figuras importantes son llevadas de casa en casa. No es cualquier cosa, es un honor recibirlas. Algunos lo hacen por manda, otros por gusto y otros para limpiar sus pecados. Es como un evento familiar, pero también espiritual. El altar se arma con todo el esmero del mundo. Luces, mantas bordadas, coronitas, incluso pijamas y ropita especial. Les rezan, les cantan, los tratan como si fueran un ser viviente. Una vez a mi tía le tocó recibir al niño de los pastores, una figura muy querida y respetada aquí. Durante ese mes, su casa era un desfile diario de señoras rezando, de vecinos llevando comida, de niños jugando mientras los adultos oraban. Se sentía como una mezcla entre celebración y ceremonia. Y bueno, un día mi tía me invitó a dormir en su casa, justo después del rosario. Yo siempre he creído en Dios, pero no en eso de que las figuras se muevan, o que te miran, o que reaccionan. Aquí es muy común escuchar frases como: mira qué feliz se ve el niñito, o ay, está chapeadito hoy, ¿verdad? Como si las figuras o los niños realmente cambiaran de expresión. También dicen que es por las noches, que se pueden mover, que a veces se les escucha caminar, o que hacen travesuras si no le rezaste bien. Yo la verdad nunca creí en eso, hasta esa noche. Después del rosario, mi tía me pidió que le pusiera pijama al niño. El altar está justo en la sala y era gigante. Tenía un montón de flores, luces y hasta una sillita especial solo para él. Lo vestí con cuidado, sin pensarlo mucho, y justo cuando terminé, mi tía se me acercó y me dijo: ay, se ve tan feliz contigo, ¿cómo te quiere? Me reí, ignorando lo que decía mi tía. Para mí era solo una figura de yeso. Más tarde, ya lista para dormir, me tocó quedarme en un cuarto que estaba justo al lado del altar. Apenas me acosté, mi tía me lanzó otra de sus frases: a ver si el niñito no está de travieso esta noche. Otra vez me reí, pensé, qué intensas son las señoras de aquí, y seguí en el celular, hablando con mis amigos hasta la madrugada. Y ahí fue cuando empezó. Primero escuché un golpe, como si algo pequeño se hubiera caído en la sala. Pensé que tal vez había movido alguna flor o una veladora, pero luego escuché pasos chiquitos, suaves, como si alguien muy ligero estuviera caminando con cuidado, sin querer hacer ruido. Me quedé helada. No había ningún niño pequeño en esa casa, tampoco mascotas, y el silencio se sintió demasiado raro, pesado. Intenté ignorarlo, pensé. Seguro fue mi imaginación. Pero los pasos se escucharon de nuevo, más cerca, y entonces me llegó el recuerdo de todas esas historias que cuentan las señoras, de cómo los niñitos se levantan en la noche, de cómo a veces se ven más alegres al amanecer. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Me dio ese miedo que no se siente en la cabeza, sino en el estómago. Pero aún así, quise comprobar que no fuera nada. Me puse las pantuflas, tomé el celular, prendí la linterna y me salí lentamente del cuarto. Todo estaba oscuro y callado, y entonces vi algo que me hizo sentir escalofríos hasta la espalda. El niño ya no estaba donde yo lo había acostado. Estaba sentado en su sillita, en la parte baja del altar. Me paralicé. Nadie más pudo haberlo movido. El piso de madera suena muchísimo. Las puertas rechinan horrible al abrirse. Si alguien se hubiera levantado, yo lo habría escuchado. Y mis primos mayores dormían en un cuarto mucho más lejos. Intenté buscarle lógica. Me dije, tal vez mi tía lo cambió de lugar antes de dormir y no me avisó. Pero algo no me dejaba en paz. El ambiente se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso, más frío. Corrí al cuarto y me encerré. Me tapé hasta la cabeza, pero los pasos se volvieron a escuchar, lentos, como si estuviera caminando de nuevo frente a mi puerta. Sentía que si me movía, algo me iba a ver. Me puse los AirPods, puse música, luego una película. Hice todo para distraerme, pero no podía. Sentía que había una presencia, parada, observándome.
No sé en qué momento me quedé dormida. A la mañana siguiente me levanté sin haber descansado nada. Seguía con ese malestar, esa sensación rara, como si no estuviera sola. Pero lo peor fue cuando empezó el siguiente rosario del día. No podía mirar al altar. Te juro que cada vez que trataba de ver al niñito, me daba una vibra horrible, como si algo me empujara a apartar la mirada. Y no era el miedo como tal, era incomodidad, como si me estuvieran observando desde detrás de los ojos de la figura. Lo más raro es que todas las señoras comenzaron a decir cosas como: «Ay, el niñito amaneció más feliz, ¿verdad? Yo creo que le cayó muy bien la muchachita de ayer, se ve más bonito». Incluso mi tía riéndose dijo: «Te va a extrañar, ¿eh? No a cualquiera le cae tan bien». También le conté a mi mamá. Se rió y dijo: «Seguro fue una travesura del niñito, para que le tengas más fe». Pero yo no me reí. Desde esa noche algo cambió. Puedo seguir siendo creyente, sí, pero te juro, Stan, no he vuelto a mirar una figura religiosa del mismo modo. Israel Castañeda nos cuenta: Hola Stan, gusto en saludarte. Mi nombre es Israel y te quiero relatar una anécdota que le sucedió a mi mamá, mi hermana mayor y mi tío. Esto pasó en el estado de Querétaro, allá por el año 2007. A manera de contexto, mi madre, al ser el único sustento del hogar, por cuestiones de oportunidad laboral, se fue a vivir al estado de Querétaro para poder solventar los gastos del hogar, pues mi hermana menor y yo acabábamos de entrar a la universidad y mi mamá se quería asegurar que no nos faltara nada para seguir estudiando. Ante la decisión de mi mamá, uno de mis tíos, hermano suyo, no tenía mucho, que había comprado una propiedad en el centro de Querétaro. El edificio era algo viejo, como la gran mayoría de construcciones del centro, de 2 pisos y solo rentaba la planta baja para una boutique, por lo que le propuso a mi mamá que se quedara a vivir en el piso de arriba para que no pagara renta. A mi mamá le pareció una buena oportunidad y aceptó la ayuda que le brindó mi tío. No sé cómo describir bien lo que fue antes el edificio, pues tenía muchas oficinas o habitaciones, aproximadamente 10 pequeñas y 3 habitaciones grandes, una especie de bodega para guardar artículos de limpieza y un solo baño para el segundo piso. Cabe mencionar que cada habitación tenía ventanas de madera que se abrían como las puertas de las cantinas, por poner un ejemplo. Mi mamá siempre ha tenido la peculiaridad de sentir las vibras de los lugares en los que está, y en el momento en que se instaló en el edificio no se sentía cómoda. Mencionaba que la vibra era muy pesada y por ende le daba algo de miedo estar ahí sola en un lugar tan grande. Trató de no prestarle importancia, así que revisó todas las habitaciones que había en el segundo piso para ver cuál le gustaba más, y escogió la habitación más grande, pues tenía su baño privado. Esta habitación se encontraba enseguida de subir las escaleras. Conforme pasaba el tiempo, empezó a vivir experiencias paranormales. Por ejemplo, en una ocasión que estaba barriendo el piso, ella vio cómo se abrieron fuertemente las ventanas de madera de una de las habitaciones del fondo, como si alguien molesto las hubiera empujado. Mi mamá trató de no prestarle atención y darle una explicación sencilla a ese suceso, pensando que se trataba de una corriente de aire, la cual había abierto de manera brusca. En la azotea del edificio también había un baño y un lavadero, donde mi mamá lavaba su ropa. Generalmente cuando subía a lavar era en las tardes, entre las 6 y 7 de la tarde, ya que el sol se había ocultado. Ella menciona que en varias ocasiones, cuando subía a lavar, escuchaba la risa de una niña, pero cuando volteaba a ver, no había nada. Ella quería creer que las risas provenían de la calle, aunque sabía que no era así. Lo más impactante fue cuando mi mamá salió del baño de la azotea y alcanzó a ver en las escaleras cómo una niña iba bajándolas. Mi mamá, al ver esto, obviamente no quería bajar, así que se esperó un rato en lo que se le pasaba el miedo. En otra ocasión, en la noche, cuando ya se iba a dormir, escuchó cómo se abría y cerraba la puerta en la bodega del fondo, donde guardaban los artículos de limpieza. Mi mamá creyó que no había cerrado bien la puerta, así que fue a cerrarla con llave, y justo cuando salió de su habitación,
vio a una mujer alta y delgada. Su vestimenta era como de la época de la Revolución, con un vestido blanco y largo de tela de manta, cabello negro con trenzas, y vio cómo se metía a la habitación contigua a la bodega. Obviamente, le dio mucho miedo y se encerró en su habitación y se puso a rezar para que se le pasara el miedo. 2 meses después, mi hermana mayor y mis 2 sobrinas también se fueron a vivir a Querétaro, pues mi cuñado tuvo la oportunidad de que en la empresa donde trabajaba requería personal que se fuera a radicar a Querétaro. De igual manera, mi tío, con tal de ayudar a mi hermana también, le ofreció que se quedara en otra de las habitaciones del edificio y servía de que mi mamá ya no iba a estar sola. Mi hermana, mi cuñado y mis 2 sobrinas de 3 y 6 años se instalaron en otra de las habitaciones grandes del edificio. Esta estaba a la mitad del pasillo. Al igual que mi mamá, mi hermana mayor también tiene esa peculiaridad de sentir las vibras de los lugares y coincidió con mi mamá de que ese lugar la hacía sentir incómoda. Mi mamá no le mencionó nada al respecto de lo que ella ya había presenciado para no asustarla. Las experiencias paranormales las fue experimentando mi hermana mayor conforme pasaba el tiempo, pues le llegaba a comentar a mi mamá que las ventanas se abrían de manera espontánea, pero solo las de la misma habitación que mi mamá ya había visto. También coincidían que cuando se subía a lavar, escuchaba risas de una niña, pasos de pies pequeños, caminar en la azotea y una sombra pequeña que siempre iba hacia las escaleras. Y cuando le ayudaba a mi mamá a hacer el aseo del edificio, mi hermana tenía un miedo muy grande de entrar a la habitación que estaba pegada a la bodega de la limpieza. Solo una vez se metió, pero eso le bastó para no querer entrar de nuevo ahí. No vio nada, pero ella menciona que sentía una vibra muy pesada, como si alguien estuviera observándola desde atrás. Curiosamente, fue en la habitación donde mi mamá vio a la mujer alta de trenzas con vestido de manta. Pasaba el tiempo y los sucesos eran más frecuentes, y mi hermana le contó a mi mamá lo que sucedía, y para su sorpresa, le dijo que a ella también le pasaba exactamente lo mismo desde que llegó a ese edificio. Decidieron aguantar un rato más viviendo allí, pues sus trabajos les quedaban muy cerca, además de que mi tío no les cobraba renta, pero cada vez los sucesos se hacían más fuertes. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando hubo una temporada en la que mi sobrina de 3 años se enfermaba a cada rato, y cuando se recuperaba, a las pocas semanas, se volvía a enfermar. En una ocasión en la noche, mi hermana dejó a mis sobrinas viendo películas en lo que iba con mi mamá a su habitación, y cuando salió del cuarto de mi madre y se dirigía con mis sobrinas, vio claramente cómo una sombra negra salió de su habitación y se dirigía hacia la habitación cerca de la bodega de limpieza. Mi hermana soltó un grito y salió mi mamá y le preguntó: ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Mi hermana le comentó lo que había visto. Mi mamá le dijo: ya, hay que irnos de aquí. Ya no es sano estar aquí. Mi hermana estuvo de acuerdo y le contó a mi cuñado lo que había pasado. De hecho, él sabía de antemano de los sucesos que habían pasado con anterioridad, pero como a mi cuñado nunca le pasó algo de lo que le contaban, no le tomaba mucha importancia, hasta que relacionó lo de la sombra de la habitación de mi hermana con el hecho de que mi sobrina tenía mucho tiempo enferma y no lograba curarse. Una de las hermanas de mi cuñado practicaba la santería, así que mi cuñado le llamó para contarle lo que sucedía en ese edificio y pedir su opinión de todos esos sucesos. Ella decidió acudir al edificio para hacer una tipo de evaluación. Cuando llegó la hermana de mi cuñado, de inmediato coincidió que ese edificio tenía una vibra muy pesada, principalmente porque ella detectaba varias presencias allí, pero la más preocupante era aquella que residía en la habitación cerca de la bodega de limpieza, ya que era una presencia muy violenta. Cuando fue a la habitación donde se quedaba mi hermana, su esposo y mis sobrinas, la hermana de mi cuñado le mencionó que esa presencia se estaba alimentando de la energía de mi sobrina de 3 años, que por eso no mejoraba, y cuando se recuperaba era porque esa presencia dejaba de ir a su habitación. De hecho, le dijo que dejaba de ir porque la hermana de mi cuñado le había regalado unos collares,
de esos que usan en la santería para protegerlo, y eso ahuyentaba a esa presencia, así que le sugirió que ya se fueran de ahí lo más pronto posible, porque esa presencia era algo con lo que ella no iba a poder lidiar y tal vez podía empeorar la situación. Esta mujer hizo algunas cosas propias de la santería para que la presencia no se siguiera metiendo a la habitación de mi hermana en lo que decidían qué hacer. Por obvias razones, no pasó mucho tiempo después de su advertencia, cuando mi mamá y mi hermana mayor decidieron cambiarse de domicilio. A las pocas semanas de la visita de esta mujer, mi mamá le dio las gracias a mi tío por haberles permitido vivir ahí durante ese año, pero que preferían buscar otro lugar. Mi tío les preguntó el porqué de su decisión, y mi mamá y mi hermana le contaron todo lo que te he relatado. Mi tío, para sorpresa de mi madre, no se sorprendió en lo absoluto, pues le contó que cuando compró el edificio, en ocasiones se quedaba a dormir, para ver detalles de mantenimiento que requería el edificio, y le contó que le pasaba exactamente lo mismo, que incluso los empleados que contrató para las reparaciones, al principio cada uno se quedaba en una habitación, pero los mismos sucesos paranormales los obligaron a quedarse a todos en un solo cuarto. Mi tío les preguntó que por qué no se dormían en habitaciones separadas, y todos le decían que el edificio estaba embrujado. Mi tío sí era alguien escéptico, así que les dijo que estaban locos y se burlaba de ellos, y aseguraba que todo lo que les pasaba tenía alguna explicación, hasta que un día a él se le ocurrió quedarse justo en la habitación cercana a la bodega de limpieza. Ya era algo noche y se dispuso a dormir. Puso su colchoneta, apagó la luz y se acostó. Mi tío menciona que ya le estaba ganando el sueño, pero sintió un frío muy intenso. Se tapó con su cobija y a los pocos minutos, la escoba que había dejado en su habitación para barrer, la tiraron bruscamente. Como te mencioné antes, mi tío es alguien escéptico y pensó que la había acomodado mal. No le prestó importancia y se volvió a acomodar. Su cabeza miraba hacia la ventana de la habitación, y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, las ventanas de la habitación se abrieron de forma violenta y de forma repentina, y vio como algo blanco estaba cerca de la ventana. En ese momento mi tío les creyó a sus empleados, agarró sus cosas y salió corriendo a la habitación más lejana. Las veces que yo iba de vacaciones a Querétaro, me quedaba en una habitación pequeña, cerca de donde se quedaba mi mamá. Y a mí nunca me pasaron cosas paranormales o fuera de lo común. No obstante, a pesar de que yo también trato de buscar explicación científica a los sucesos extraños, el hecho de entrar a esa habitación, cerca de la bodega de limpieza, me causaba escalofríos y cierto temor. Hoy en día, el edificio lo sigue rentando mi tío, y ya está ocupado el segundo piso también. Desconozco si los empleados de ahí pasen por sucesos paranormales, como los que le pasaron a mi familia, pero no lo dudo ni un momento. Discúlpame por extenderme en el relato, Stan, pero no quería omitir ningún detalle. Te mando un saludo y hasta la próxima historia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas experiencias extrañas de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.